El día de hoy continuaremos con el tema El discípulo. La semana pasada hablamos acerca de este importantísimo tema para cada uno de nosotros. Hablamos acerca de un corazón transformado, de que un discípulo ha recibido un corazón transformado. De igual manera, afectos transformados. En la forma que nos expresamos hacia Dios, ahora nos expresamos con todos nuestros afectos hacia Él. Han sido cambiados. Ya no somos serios ni apáticos hacia Él, sino ahora venimos a Él de una manera muy especial. De igual manera hablamos acerca de una mente transformada. Un verdadero discípulo ahora ha sido transformado. Hablamos de algunas aplicaciones muy específicas, y esta es poder escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Poder escudriñarla, estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, porque a través de la palabra de Dios entendemos lo que Dios quiere, y de esa manera actuamos, porque sabemos lo que Dios quiere. El día de hoy hablaremos de otros 3 temas. El primer tema que estaremos hablando el día de hoy es la voluntad transformada. ¿Cuántos de nosotros deseamos hacer cosas? Todo el tiempo el ser humano está guiado acerca de qué voy a hacer. ¿Qué plan voy a realizar para haber realizado mi futuro? Mañana pasado, la semana siguiente, el mes siguiente o el año entrante. ¿Qué es lo que debo hacer ahora para que llegue a cumplirse esa meta? Constantemente buscamos hacer nuestra voluntad, nuestros sueños. Y esta voluntad de igual manera se ve influida por nuestro pecado. No por la voluntad de Dios, sino por nuestro pecado. Así es que cuando realmente somos seguidores de Cristo, esta voluntad de cómo nos dirigíamos, cómo íbamos en ese camino diferente, ahora va a ser transformada por medio de Dios. El pastor David Platt menciona de esta manera: los discípulos son humildemente obedientes y ellos hacen lo que Jesús manda. Fíjense esta parte importante. Ellos hacen lo que Jesús manda. Quiere decir que ya no hacemos lo que deseamos, lo que pensamos, sino que ahora hacemos lo que Dios manda, lo que Cristo manda. ¿Y cómo sabemos lo que Cristo manda? Si no es a través de la Escritura. Así es que si usted se cree un seguidor de Cristo, esta es una parte vital para su crecimiento, para que usted pueda notar si usted es una seguidora o un seguidor de Cristo, si usted realmente es un discípulo de Cristo Jesús. Y Juan capítulo 15, versículo 8 menciona de esta manera: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre. Tomemos nota de esta parte: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, por medio de la voluntad de Dios, y que ha transformado nuestro corazón, ahora esta voluntad ha cambiado y hacemos lo que Dios dice. Jesús mismo hace referencia, dice, así como yo, haciendo referencia a los mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús estaba haciendo lo que ya estaba escrito, las leyes que se habían mandado desde un principio: honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás. Todas estas partes Dios las estaba cumpliendo, Cristo las estaba cumpliendo de una manera completa. El hombre había sido incapaz, sin embargo Jesús las estaba realizando una a una. Y de igual manera Jesús nos llama a hacer de esta manera, a llevar frutos que reflejen de quién somos.
El árbol de naranja da naranjos. El platanal da plátanos. El buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol no da frutos. Y nosotros somos de Cristo, y nuestros frutos deben reflejar de quién somos, de Cristo. Por lo cual ya no debemos de ser guiados por nuestra voluntad pecaminosa, ser impulsados hacia esas cosas que antes hacíamos, sino ahora hacer lo que Dios quiere. Un verdadero seguidor de Cristo escucha y hace lo que su Padre le manda. Nuevamente quiero que pongamos atención a esto. Un verdadero seguidor de Cristo escucha y hace lo que su Padre le manda. ¿Cuántos de nosotros escuchamos a nuestro Padre? ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo que escuchamos de nuestro Padre? Debemos pues ser coherentes en nuestra forma de vivir. Muchos de nosotros tal vez nos hemos congregado en una iglesia, asistimos con aquellas personas que dicen ser creyentes, que creen en sí mismos que son discípulos de Cristo. Pero ¿qué es lo que nos hace o lo que nos separa de los que solamente creen o de los que solamente piensan? Que estos, los que piensan y los que creen, se ven reflejados en sus acciones. Y si esto solamente queda en palabras, realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver un versículo más para ilustrar cómo es que la voluntad de Dios debe gobernar nuestra vida. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es un versículo fuerte para aquellos que ya conocen de la palabra de Dios. Y de igual manera para aquel que apenas está conociendo a Cristo Jesús como su Salvador. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No sirve de nada solamente congregarnos. No sirve de nada leer la Biblia si esta no la estamos llevando a cabo. Si nos estamos congregando pero no escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y hay una transformación en nuestras vidas. No podemos permanecer así. Una vez que conocemos a Cristo, nuestra vida queda completamente impactada. Íbamos completamente en el pecado, separados de Dios, para ser condenados, y Cristo nos impacta con su gracia y nos cambia de dirección. Ahora somos salvos por gracia, por medio de Cristo Jesús, no por las obras de la carne, por lo cual ahora, como un verdadero seguidor de Cristo, debemos de cambiar nuestra voluntad y permitir al Espíritu Santo, que ahora habita en nuestros corazones, a realizar estos cambios. Hermanos y hermanas, confiemos en el poder de la palabra de Dios. Escudriñemos las Escrituras, memoricemos la palabra de Dios, porque un discípulo no puede estar separado de su maestro. Un discípulo no puede estar sordo a su maestro. Debe que escuchar fielmente a su maestro y hacer caso a lo que su maestro manda. Entonces, escudriñemos las Escrituras, memoricemos la palabra de Dios, y ahora va a ser más fácil no hacer nuestra voluntad porque estamos escuchando la palabra de Dios y nuestra voluntad va a ser transformada, y entonces el Espíritu Santo va a tomar control de nuestra vida. Entre menos leemos de la palabra de Dios, entre menos escuchamos de la palabra de Dios, entre menos ponemos atención a lo que el pastor está diciendo, más alejados estamos de Dios y más propensos a hacer nuestra propia voluntad y no la de nuestro Padre. Y los cambios en la vida de un creyente no siempre van a ser rápidos. Hay algunos que conocen a Cristo y de noche, una semana, 2 semanas, cambia su forma de vivir. Estaban en drogas, estaban en alguna otra adicción, pornografía, alcohol, y cambia. Son transformados casi inmediatamente, pero para muchos es una transformación lenta, pero es segura. Para un verdadero seguidor de Cristo debe que ser una transformación constante
constante, ir cambiando de dirección. No podemos seguir en el mismo camino cuando hemos conocido a un Dios santo, a un Dios verdadero, a un Dios que ha creado todo el universo, y seguir empecimados en nuestro pecado, en nuestra voluntad. Nuestras acciones deben que ir cambiando conforme más conocemos de la palabra de Dios. Y hay algunas personas que dicen, mejor no leo, porque entre más leo, más sé de lo que Dios quiere. Por lo cual mejor no leo y no peco, porque no sé lo que estoy haciendo. Pero no seamos como esas personas necias, porque ya se han propuesto en su corazón no aprender de Dios y hacer lo que su voluntad les manda, lo que el pecado les manda. Hagamos la voluntad de Dios, y de esa manera vamos a agradar a nuestro Padre Celestial, y las otras personas a nuestro alrededor van a reconocer que tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas y que amamos a Dios. El apóstol Juan dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Vamos a ver el quinto punto, relaciones transformadas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en alguna situación tal vez con un hermano, con una hermana, con un primo, un vecino, algún familiar, un compañero de trabajo o algún jefe? Nos encontramos en una situación en la que nos es difícil poder amar a aquella persona por aquello que te ha ofendido, por aquello que te ha hecho pasar un mal rato. ¿Cuántas veces hemos pasado de esa manera? Y se nos complica decir te amo, o se nos complica decir te perdono. Cuando llegamos a conocer a la palabra de Dios, esta nos anima a cambiar este pensamiento. Y no quiere decir que es fácil, porque muchas veces las experiencias que hemos pasado son difíciles, son duras, y tal vez hay que derramar lágrimas. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de cambiar nuestras relaciones, cómo nos llevamos con las demás personas, con ese compañerismo. El pastor David Platt menciona, los discípulos son sacrificialmente amorosos, sirven como Jesús sirve. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en casos de que debemos servir a otra persona que no es de nuestro agrado? ¿Qué tan difícil y duro es esto? Pero aún así, Dios nos dice que debemos que transformar esas afecciones hacia otras personas. Ahora Cristo vive en nosotros y eso nos hace sus discípulos. Ahora su Espíritu Santo vive en nosotros y es lo que nos conforta. Por lo cual tú y yo debemos tomar esa iniciativa. Vivir sin perdonar a otras personas. Vivir con esos remordimientos. Vivir sin poder amar, perdonar o poder disculpar a otra persona. No solamente no le afecta a la otra persona vive como que si nada le pasara. Pero cuando llegamos a conocer a Cristo Jesús, entendemos que ahora podemos hacerlo y podemos vivir de una manera diferente, especial, como Cristo. Cuando estábamos nosotros en pecado, separados de Dios, ¿saben qué pasó? Algo muy especial. Cristo vino a morir por nosotros. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, eso tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos ofendido a Dios. Nuestro pecado ofende a Dios y aún lo sigue haciendo. Nuestras malas acciones, nuestra voluntad pecaminosa ofende a Dios. Sin embargo, Cristo dio su vida para que tú y yo pudiéramos estar reconciliados con el Padre. Por lo cual, yo les animo a dar este paso. No lo digo que tal vez mañana o pasado, pero debe que tomar lugar esta parte de reconciliación en sus vidas, para así vivir una vida plena en Cristo y así cumplir la voluntad del Padre. Entonces, como creyentes, como verdaderos discípulos, nuestras relaciones transformadas tienen que ver con perdonar, reconciliarse, servir a otros aunque nos parezca difícil, reunirnos con otros hermanos en un lugar de adoración a Dios. Anteriormente tuvimos alguna situación en una comunidad donde teníamos que plantar una iglesia,
Y la mayoría de las personas que habían creído en Cristo Jesús no querían reunirse. Decían: es que tengo problemas con esta persona, el año pasado su animal se metió a hacer daño en mi terreno y esto pasa constantemente, casi todos los años, y no podemos arreglarlo, por lo cual no podemos reunirnos con aquella persona. Hace 20 días le pregunté a una familia, les dije: bueno, prontamente nos vamos a reunir, vamos a celebrar un culto hacia Dios, vamos a adorar a Dios como hermanos. Ellos ya entienden por qué nos llamamos hermanos. Y ella me dijo: bueno, está bien, podríamos hacerlo, pero no en la casa de aquella persona, porque tenemos algunas situaciones. Y otra persona me dijo: está bien, pero es que ahí va a ir esa persona que tenemos enemistad. La palabra de Dios nos insta a poder ir cambiando estas cosas del pasado. Y no es que se entierre el pasado sin resolver, sino tenemos que tomar un paso. Si hemos cometido algo malo, poder pedir perdón, poder pedir disculpas si hemos hecho algo malo. Pero si otra persona ha hecho algo malo hacia nosotros y esta persona no quisiera disculparse por lo que ha hecho, nosotros debemos que tomar esa iniciativa de perdón. Uno queda más liberado y satisfecho sabiendo que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y de igual manera el creyente se preocupa por la iglesia local y global. Cuando realmente hemos sido transformados en nuestras relaciones, nos preocupamos por los hermanos. Cuando alguien no viene, cuando alguien se encuentra enfermo, cuando alguien se encuentra en una situación difícil, como hermano, tú y yo, ahora nos preocupamos por ellos. De igual manera nos preocupamos por otros hermanos de otras iglesias, porque conocemos que ellos ahora son hijos de Dios. Pero no solamente nos preocupamos por los que son nuestros hermanos, de igual manera nos preocupamos por los perdidos, por los que aún no han conocido a Dios, por los que aún están separados de Dios. Ahora nos preocupamos por ellos, por los que están en nuestro vecindario, que no conocen a Dios, por los que están en nuestra comunidad y no conocen a Dios, por los que están en nuestro estado, nuestro país y en otra parte del mundo. Nos preocupamos y hacemos algo para que ellos de igual manera puedan estar reconciliados con Dios. Y esto puede ser compartiendo las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Nos preocupamos por los pobres, por las viudas, por los desamparados. ¿Cuántos de ellos conocemos en estos días? ¿Cuántas viudas, pobres, desamparados, niños, huérfanos, gente adulta que no tiene una ayuda de parte de alguien? No podemos pasar y cerrar nuestros ojos, tapar nuestros ojos, cubrir nuestros oídos para no saber de lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando yo apenas llegué a Guatemala, me era muy sorprendente o escandaloso ver algunas situaciones en las calles de drogadicción, de crimen, escuchar que en la puerta del seminario donde estudié había cosas muy graves. Y todos los días yo llegaba y le contaba a mi esposa de cómo me sorprendía, de qué tan grave era la situación en la zona en que vivíamos. Pero al pasar el tiempo, esas cosas como que pasaron a ser comunes, a ser del diario, por lo cual ya no me sorprendieron. Y eso pasa también en nuestra vida diaria. Muchas veces vivimos con personas que no perdonamos, que no amamos, que no podemos reconciliar, que hemos afectado pero que no hemos hecho nada, que vemos a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Y puede ser que al principio nos afecte, pero después ahí están, pero ya no nos afectan. No podemos vivir de esa manera. Una vez que hemos conocido la palabra de Dios, nuestros afectos deben que ser transformados, nuestras relaciones deben que ser transformadas conforme a Cristo y preocuparnos por ellos. No solamente en el área material de proveerles del alimento, de llevarlos a una clínica si es necesario,
sino también del área espiritual. Esta es muy importante. Siempre debemos que compartir del Evangelio en todo tiempo. Juan 3:16, primera de Juan 3:16 al 18 menciona así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Fíjense, este texto es muy importante. ¿Cuánto ofendieron a nuestro Dios? ¿Cuántos lastimaron a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, mientras que Él caminaba hacia la cruz del Calvario? ¿Cuántos latigazos, cuántas abofetadas, cuántos insultos hacia Él? ¿Cuántas veces las personas lo escupieron? Pero cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él no pidió juicio para cada uno de ellos, sino que Él dijo estas palabras hermosas: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él fue asesinado por los que había acabado de perdonar. ¿Cuántas de nuestras situaciones son difíciles y complicadas? Tomemos pues este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos el ejemplo de que si tenemos, debemos que aprender a compartir, amar a las otras personas. Amar quiere decir poder también compartir. ¿Con quién? Muchas veces pensamos con mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Algunos dicen mi enemigo, pero no necesariamente tiene que ser tu enemigo. Tu prójimo es todo aquel que necesita de ti, todo aquel que necesita de Dios. Él es tu prójimo y tú haces la diferencia. Y fallar en estas características muchas veces nos pone a pensar: ¿realmente soy seguidor de Cristo? ¿Realmente yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Porque ciertamente hasta yo he fallado en muchas de ellas. Pero al darnos cuenta que hemos fallado, reconocer que hemos fallado en estas características, no nos hace, más bien dicho, no nos elimina de ser discípulos. Antes bien nos hace meramente humanos, como pecadores que somos. Pero de igual manera como hijos, al reconocer nuestra gravedad de nuestro pecado, por medio del Espíritu Santo que nos instruye para saberlo, ahora nos arrepentimos, cambiamos de dirección. Estábamos ofendiendo a Dios, pero ahora seguimos nuevamente a Dios. Un verdadero discípulo reconoce que si está fallando, debe que caminar en pos de Cristo. Cuando Pedro negó a Jesús por 3 veces, él lloró amargamente porque había negado a su Señor. El Señor Jesucristo estuvo enfrente de él y él lo había negado. No lo conozco, hasta lo maldijo, pero se arrepintió y después siguió nuevamente a Cristo. A comparación de Judas, él no se arrepintió, sino que se quitó la vida. Hay una diferencia de un seguidor de Cristo, de un verdadero seguidor de Cristo. Se arrepiente si es que no está cumpliendo la palabra de Dios y cambia su dirección. Marca número 6. Esta marca número 6 es propósito transformado. Ustedes saben que desde que estamos chiquitos se nos empiezan a mostrar imágenes. Vas a ser policía, vas a ser bombero, vas a ser carpintero, panadero o comerciante, abogado, enfermera, doctor, en fin. Desde que somos pequeños se nos empieza a inculcar de que tenemos algo que hacer en esta vida. Marca número 6. Y esta marca es propósito transformado. El pastor David Platt menciona de esta manera: los discípulos comprometidos con la misión hacen discípulos que hacen discípulos de todas las naciones. Discípulos comprometidos. De esos de lo que vamos a hablar ahorita. Discípulos comprometidos con Dios. El propósito de la vida
es completamente transformada. Cuando llegamos a conocer a Dios, nuestro propósito de vida, de qué es lo que queríamos hacer en vida, queda completamente transformada. Ya no soy más yo con mis planes a futuro, ya no soy yo con mis estudios en el futuro, ya no soy yo con mi buen trabajo en el futuro, no soy yo construyendo una casa hermosa para mí, o no soy yo conduciendo un auto de la mejor marca o del año para mí. Ahora estos propósitos de vida a corto o largo plazo son completamente transformados por Dios. Habíamos mencionado que una vez que hemos llegado a conocer a Cristo, hemos sido impactados de una manera sobrenatural, que todo dentro de nosotros cambia. Nuestros afectos, nuestro corazón, nuestra mente son transformados por medio de Cristo Jesús. Ahora son transformados por las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ese plan maravilloso de Cristo, el cual Él se entregó a sí mismo para que tú y yo tengamos vida eterna. Voy a leer un versículo, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un verdadero discípulo ya no busca más su propia voluntad, porque esta voluntad queda transformada. Ya no busca hacer su propio propósito, porque ahora el propósito de Dios está en Él. Dice el versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios. Ahora un discípulo busca hacer la voluntad de Dios. Busca compartir del Evangelio a otras personas, porque así el reino de Dios está llegando al corazón de cada persona. El Espíritu Santo ahora va a empezar a habitar en el corazón de una persona. Por lo tanto, un verdadero discípulo hace la voluntad de Dios. Un verdadero discípulo busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando digo todas las demás cosas vendrán por añadidura, no me refiero a que ahora van a llegar los carros, las casas, los negocios. No, Dios va a proveer lo que tú y yo necesitamos. Él nos conoce, así como un padre conoce a un niño, a su hijo. De igual manera Dios nos conoce profundamente, y Él conoce cada una de nuestras necesidades, y Él las va a proveer a su tiempo. Cuando conocemos a Cristo Jesús, ahora quedamos cautivados por su propósito. Su propósito es su gran comisión, que todas las personas lleguen a conocer al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, que se arrepientan de su pecado y crean en el Señor Jesús. Crean en este maravilloso mensaje de salvación. Ahora nosotros, para los verdaderos discípulos, para ti como un verdadero discípulo, este es ahora un nuevo propósito implantado en ti: poder compartir del Evangelio. Un verdadero discípulo ora por la gran comisión. Esto vemos que lo he repetido anteriormente, pero nuevamente lo digo ahora porque es muy importante. Un verdadero discípulo ora por la gran comisión. Su propósito es transformado, por lo cual siempre está pensando en cómo compartir el Evangelio. Y primeramente pide a Dios a que le dé fuerza al discípulo, para que le dé valor al discípulo, para poder compartir, o para que otros puedan compartir el Evangelio. Un discípulo ora. Otra parte muy importante es que un verdadero discípulo da para la gran comisión. Voy a nuevamente ir un poquito atrás en cuanto al orar. El orar debe ser una parte cotidiana. No podemos salir a evangelizar, no podemos salir a predicar, a anunciar, a proclamar de las buenas nuevas de Dios si primeramente no estamos en comunión con nuestro Padre. Si Jesús estaba en comunión con su Padre, Él oraba después de un largo día de trabajo, de estar sanando a los enfermos, de estar alimentando, de estar predicando. Después de esto, Él se iba
a orar con su Padre. Él se fue 40 días al desierto para estar en comunión con su Padre. ¿Y por qué nosotros podemos llegar a pensar que no lo necesitamos? No demos ningún paso sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, oremos para saber cuál es la voluntad de Dios aquí, y esta que es agradable y perfecta. Un discípulo de Dios, un discípulo seguidor de Cristo, ofrenda, da, para que otros de igual manera puedan ir a compartir el Evangelio. Y es una parte importante, poder apoyar a otros para salir a compartir del Evangelio. Otra parte es ir, oro, doy y también voy. Muchas veces nos hemos quedado estancados en el que si no voy, doy, y si no doy, oro. Pero no es así. Un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo Jesús, ora, da y va, de diferente manera. Ora en las mañanas, da cuando hay un recurso para las misiones, para aquellos que están evangelizando en su país o en otra parte del mundo, y va a predicar el Evangelio con su vecino, en su comunidad, en su estado o en su país, en otra parte del mundo. Todos estamos llamados a hacer todo, no solo una sola parte. A orar, a dar e ir. Recuerden, esto es muy importante. Un discípulo hace las tres cosas de diferentes maneras, pero lo debe que cumplir. No debemos que como satisfacernos, decir ya di, así que ya cumplí. No, debemos que ir, debemos que orar. Al terminar de mirar estas partes de qué es un discípulo o qué cambios debe de haber en un discípulo, ahora debemos que cambiar nuestra forma de ver de cómo es ser un discípulo, un verdadero seguidor de Cristo Jesús, o cómo estamos enseñando a otros a ser un discípulo. Si antes solamente pensábamos que era un curso, que solamente era una manera práctica, bueno, ahora podemos combinarlo, enseñar lo que la palabra de Dios dice, salir y hacer una manera práctica de la palabra de Dios, pero de igual manera con mi ejemplo, enseñarle al otro cómo debe de ser un verdadero seguidor de Cristo y cómo estos cambios deben que estar ocurriendo en mi vida. No puedo quedarme solamente con una transformación de corazón, porque el que conoce a Cristo ha quedado profundamente impactado, por lo cual su mente va a empezar a cambiar, por lo cual sus afectos van a empezar a cambiar, por lo cual su voluntad va a empezar a cambiar, por lo cual su propósito será completamente diferente. No podemos conocer a Cristo y no ser impactados por su profunda verdad. Mis hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestro próximo video. Y no olviden suscribirse a su canal en la parte inferior o darle a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los videos que vamos a estar grabando para ustedes. Mis hermanos, hasta la próxima.